Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro vídeo del canal. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo Misterios. En esta fascinante entrega, nos sumergiremos en las profundidades de un enigma centenario que ha intrigado a generaciones, el último secreto de Fátima revelado. Acompáñenos mientras exploramos los misterios ocultos tras esta enigmática revelación y descubrimos las sorpresas que aguardan. Prepárense para un viaje emocionante hacia lo desconocido. Vamos a desentrañar juntos este fascinante secreto de Fátima. Cuando Fátima era niña, intentaron arrancarle su secreto mediante amenazas de tortura. Es un mensaje que aborda temas impactantes, a veces desastrosos, que causan miedo, pero también habla de cosas que deberían llenarnos de esperanza. Para presentar estos temas, nos gustaría reunir al equipo de selección de podcasts del programa Alfa, con Íñigo Sala, María, País Salve y la alegría de tenerlos aquí nuevamente. Aunque me considero la oveja negra del grupo, vistiendo de negro o marrón, agradezco la presencia nuevamente de mi padre y de mi hermano Gerardo. María está en perfectas condiciones y segura para que podamos discutir estos temas, como bien dijiste, pero bueno, querido padre Íñigo y hermano Gerardo, se habla mucho del mensaje y del secreto de Fátima. Compartiré información confidencial con usted, pero le pido que no la revele a nadie. Es un desafío para los hombres, ya que es difícil no guardar este secreto. Conoces a tu amigo, en quien tienes mucha confianza y que ya lo sabe. Quiero compartir con él, observar todo, informar algo, pero lo mantienes en secreto y en consecuencia él pasa de amigo a enemigo y se ocupa de todos. Sin embargo, lo ocurrido con los pastorcillos, ese mensaje que no se puede ignorar, les pertenece, y fue un secreto guardado bajo llave hasta que la Santa Virgen ordenó que fuera revelado primero a todas las autoridades religiosas y, después, obviamente debió haberlo hecho. Sido divulgado. Creo que Nuestra Señora debió darse cuenta de que se trataba de información confidencial, ya que no podía revelarla abiertamente. Ella podría haber aparecido y haber llamado la atención de todos para presenciar un milagro y escuchar algo que yo no sabía, algo que ella quería transmitir. Explique por qué quería que se mantuviera en secreto. En primer lugar, como mencionaste, algo que es ultra secreto tiene cierto atractivo. Y también, como digo, cuando alguien nos dice algo y nos pide que no se lo digamos a nadie, se vuelve más misterioso y más difícil de mantener. Sin embargo, hay ocasiones en las que realmente necesitamos guardar secretos, como cuando la propia Virgen María les reveló algo a los 3 pececitos. En estos casos, es crucial que se guarde el secreto, ya que no tiene sentido pedirle a Dios que nos guíe directamente si no podemos guardar la información. Incluso llevaron a la persona en cuestión a hablar con el sacerdote local. Al escuchar el relato de Sor Lucía sobre el pequeño Luciano, el sacerdote expresó que no le parecía algo de origen divino, pues normalmente Dios instruía que tales revelaciones se hicieran a los confesores o superiores jerárquicos. En este caso concreto, el secreto que se le había confiado no podía ser revelado ni siquiera al sacerdote o al obispo local. Por lo tanto, concluyó que no parecía que fuera necesario que ocurriera algo sobrenatural. Era una situación provocada por fuerzas del mal y solo Dios y el tiempo podían revelar esto. Sin embargo, es evidente que tenía en mente que ella pareciera una niña joven al punto de hacer pensar que era su padre. E incluso el padre tuvo una pesadilla al respecto, una pesadilla que he guardado aquí. Lo que dice, escribe aquí, lo expone por influencia del diablo, quien, riéndose de haberme engañado, se esforzó por llevarme al infierno. Así, el núcleo del mensaje de Fátima radica en la situación que ocurriría en ese día que repetimos, es decir, el secreto está contenido en ese evento. Esta información solo puedes compartirla con Francisco, ya que él no estaba prestando atención. Por favor no se lo digas a los demás y él pide que se guarde el secreto, y ahí comienza toda la saga. Digamos que el próximo agosto hay algo que han mantenido en secreto, pero surge una pregunta para el padre y la esposa. Todo el secreto, de principio a fin, todo lo que causó tanta expectación quedó completamente revelado a través de un solo gen. Este gen es el responsable del surgimiento de la pasión a los 13 años. Por supuesto, están las 3 partes del secreto, como la decisión de revelarlo a tiempo. A ver qué viene realmente, es cuestión de tiempo, pero la gente cree que hay 3 secretos en distintos momentos.
En realidad, el secreto lo divide en 3 partes la propia Sor Lucía. Veamos qué se revelará. Ella escribirá primero, luego revelará 2 y finalmente el tercero, que es el más misterioso de todos. Aún se desconoce qué sucederá, si el tercer secreto se revelará por completo o no. También hablaremos de la especie Martí, que no revelará el tercer secreto. Digamos que tendremos nuestros propios cuadernos de bitácora, ya que tratamos temas que en gran medida están documentados y no inventados. Sin embargo, quiero compartir aquí un detalle muy interesante con todos los que nos siguen. Este secreto generó tanta expectación que incluso el alcalde del pueblo en cuestión quiso descubrirlo. En definitiva, los niños hablan tanto de ello que consiguen reunir a muchas personas para presenciar las famosas apariciones. Lo que intentaban descubrir era precisamente este secreto y, de vez en cuando, por casualidad, acababan descubriéndolo. En un intento de persuadirlos, incluso les ofreció oro como incentivo para revelar el secreto, pero ellos se resistieron, principalmente porque la mujer expresó la necesidad de que no lo compartiéramos con nadie. Las amenazas y acciones llevadas a cabo por este hombre fueron tan extremas que terminó siendo responsabilizado y encarcelado por las autoridades locales. Precisamente habían presenciado la aparición de la Virgen, lo que más les preocupaba era que habían dicho que desaprobarían a la Virgen si no llegaban antes del 13 de agosto. Sin embargo, ese secreto tan esperado, de ser revelado hoy, sería solo la primera parte del mensaje que había escrito. Saluda a sus hermanos en el año 41 y sucedió algo que debía mantenerse en secreto, porque en algún momento concreto, la Virgen se lo revelaría tanto a ellos como a Dios. En cierto momento, las autoridades eclesiásticas, tomando como ejemplo la actitud del obispo de Leydi, solicitaron que se hiciera una declaración sobre el secreto. El 26 de junio de 1941, el obispo envió una carta a Lucia, preguntándole si era el momento adecuado para revelar plenamente el secreto, expresando el deseo de que se revelara todo su contenido. Las personas no fueron separadas en 3 grupos, la información confidencial siguió reservada y la resolución fue presentada en este lugar, por lo que dice ser el secreto. Sin duda, ella todavía estaba interactuando con nosotros. La Virgen volvió a abrir sus manos porque en los últimos meses su luz se reflejaba intensamente en la tierra y fuimos testigos de un mar de fuego, donde estaban sumergidos demonios y almas, luciendo como brasas transparentes y oscuras o quizás bronceadas, con una forma humana flotando en el fuego, siendo llevado por sus llamas. Estas llamas salían de los demonios y de las almas junto con nubes de humo que caían de todas direcciones, como brasas cayendo en grandes hogueras, sin peso ni equilibrio. La escena era horrible, con gritos y gemidos de dolor y desesperación que aterrorizaban a la gente y la hacían temblar de miedo. Debió ser cuando presencié esa terrible tragedia que me dicen que escucharon, los demonios presentándose como criaturas horripilantes y repugnantes de animales aterradores y desconocidos, aunque transparentes como carbones negros sobre brasas, con el temor de pedir ayuda. Volvimos la mirada hacia Nuestra Señora, quien nos habló con dulzura y tristeza. Dijo que fui testigo del infierno, el lugar donde van las almas de los pobres pecadores, y que Dios quiere establecer una devoción mundial a mi corazón inmaculado para salvarlos. Si hago lo que ella me pide, muchas almas serán rescatadas y obtendré una paz extraordinaria. Estoy de acuerdo, por tanto, aprecio mucho su actitud, que es notable y sumamente racional. Una persona que comete pecados graves todos los días de la semana tiene altas posibilidades de morir aproximadamente cada 6 días. El infierno causa miedo porque no se puede evitar, porque no sabemos cuántas veces la Virgen María ha contradicho esta opinión del mundo. Ella mostrará a 3 niños una visión clara del infierno y ellos tendrán que darles un dulce amor. Los presentes no presenciaron las cenizas, pues este hecho dejó una huella tan profunda en sus almas que luego ella se dedicó y conquistó esta zona, incluyéndose en su ofrenda como víctima, en nombre de todos anualmente. Tenía muchas ganas de ofrecer y hacer tantos sacrificios para que la gente no tuviera que afrontar tanto sufrimiento. Dices que el diablo es mi pastor, no entiendes y argumentas que ese individuo no tiene conocimiento de lo que habla porque piensas que la vida es como un videojuego, en el que es posible reiniciar y tener una nueva oportunidad, una vida más clara. Sin embargo, es importante responderle a este hombre, ya que continúa siendo una amenaza para quienes oran, ya que no se dan cuenta del peligro de entregarse al diablo y permitir que él se los lleve.
Hay quienes dicen que es necesario hacer muchas oraciones y penitencias, como pidió la Virgen, por estas personas que se burlan de la religión y la atacan. Casi merecéis que os inviten a hacer sacrificios por ellos, pero es necesario rezar para que las personas que piensan así, y son muchas, cambien de mentalidad. Estos comentarios lastimeros los hacen quienes ven la vida como un juego, creyendo que cuando termine podrán arrepentirse de las atrocidades que han dicho. Desafortunadamente, cuando se enfrenten a sus errores, será demasiado tarde para arrepentirse. De hecho, el fuego de esta tierra es comparable al fuego del infierno. Debemos imaginar a un agente antiguo entrando a un horno, pues el fuego ha llegado aproximadamente a 6. La humanidad surgió durante la Belle Époque, un periodo histórico marcado por la educación, el lujo y la cultura. Sin embargo, en este contexto, la compasión y la humanidad fueron gradualmente dejadas de lado en nombre de conflictos sangrientos, que representaron un duro golpe para la humanidad, especialmente en Europa. Es en este contexto que la Virgen María transmite un mensaje, que le pido a Gerardo que lea la segunda parte. Si preparó su tesis de esta manera, Ser Lucia describe el segundo papel del secreto, que afirma que la guerra terminará, pero si las ofensas a Dios no cesan durante el reinado del peón, una peor comenzará cuando se ilumine una noche. Por una luz desconocida. Esta será la gran señal de Dios de que castigará al mundo por sus crímenes, mediante la guerra, el hambre y la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para no tener que pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados, si mis peticiones son atendidas, habrá paz, pero también habrá propagación de errores por el mundo, promoviendo guerras y persecución de la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán destruidas, pero al final mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y el mundo tendrá un tiempo de paz. En Portugal la doctrina de la fe siempre será preservada de manera profunda y comprensiva, y de alguna manera, como ya mencionamos al principio, será el centro de las apariciones en el mensaje de Fátima. También es interesante mencionar que, al discutir este tema fuera de cámara, hubo una conciencia nacional previa a la que se produjo después durante el evento. Sin embargo, la Virgen María deja claro que no quiere que le pida la consagración de Rusia como forma de reparación, pues ya lo hizo en una revelación privada a Sor Lucía. Aunque no recuerdo específicamente el contenido de esta revelación, se cree que fue una revelación sobre apariciones divinas. Esto nos lleva a pensar que quizás la gente de la época no tenía una comprensión clara de estos dos aspectos, las apariciones y las exigencias de la Virgen. Sin embargo, ahora sabemos que la Virgen María reveló claramente dos requisitos para evitar la guerra, la cuestión de la nación rusa y la devoción a los primeros sábados del mes. Esta información era importante y no se consideraba secreta. Esto despierta mucho interés, pero haría falta un programa completo para discutirlo en profundidad. El obispo de Lidia está inquieto y le preguntan, incluso pide que se escriba la tercera parte del secreto y lo divulgaré, informa la Virgen, ella me lo prohibió, no tengo permiso, por eso no puedo. No puedes escribir y el obispo, soy obispo, debes obedecerme. La Virgen me pidió obtener una visión clara, es necesario dejar constancia, y ella está en una situación de gran conflicto porque hubo una decisión de obedecer a Dios por parte del obispo, ya que en ese momento el obispo actuó en nombre de Dios, y también de obedecer a la Virgen. Dios a través de la Virgen, pasan varios días siendo puestos a prueba en una gran prueba y ahora el obispo le dice que escribirá cuando ella escriba, pero ella no tiene fuerzas y comienza a temblar. Intenta escribir, pero no puede, las palabras simplemente no le salen, parece que nada funciona. Intenta nuevamente escribir la tercera parte, pero todavía no entiende. Algunos dicen que tal vez es la vida la que le impide hacer esto, otros dicen que tal vez tiene demasiado miedo porque es una tarea muy difícil para ella. No puede, tiembla y no sabemos a ciencia cierta las preguntas que pasan por su mente en ese momento. Ella realmente no entendió e incluso en un momento él le volvió a enviar una carta. El obispo recuerda haberles contado todo esto y ellos lo miran desesperados, diciéndole que no pueden, que algo extraño está pasando. Repitió la instrucción, es decir, necesita escribir nuevamente lo que ahora le reafirmó a Lemen, lo que la angustió mucho por ese problema. En enero de 1944, unos meses después, todavía estaba un poco enferma, pero ahora está un poco mejor.
Expresó su sorpresa por este hábito, mientras reza de rodillas durante una visita al Santísimo Sacramento. He aquí las palabras que puso en el texto: me arrodillé en el medio, junto al escalón de la comunión, y pedí a Jesús que me revelara cuál sería su voluntad. Estaba acostumbrada, como siempre, a creer que las órdenes de los superiores son la verdadera expresión de la voluntad de Dios, por lo que ni siquiera podía imaginar que esto no fuera cierto. Estaba perplejo, distraído bajo el peso de una nube oscura que parecía flotar sobre mí con su expresión. Cosas intrigantes, describe lo que presenciaste sin que yo lo entendiera. Eso no está disponible en línea. No. Lo que entendí lo sabe incluso una persona sin experiencia. Según la información disponible en sus memorias, sabemos oficialmente lo que revela sobre el secreto. No sería posible permanecer en este lugar. No deseo lo que tienes, por favor, ya que ya está presente aquí. Hay quienes afirman que llamaron a un intérprete portugués porque estaba en la ciudad. La carta estaba escrita en portugués y cuando la leyó, hay quienes dicen que debería mostrar más entusiasmo y decidió conservarla, alegando que es la ley o algo así, pero en realidad no. Esto no es para mí, esto es para otra persona, para mi moto u otros procesos, no para mí. Para mi tiempo en el ministerio misteriosamente uno no debe guardar la caja fuerte. Esto es lo que aquí dicen todos los libros y lo corroboran testimonios injustificados. Dije que estuvo presente. Teviani tampoco menciona que hay 3 registros que ella le ordenó conservar y que no fueron publicados como deseaba la Virgen. En el año 60 apareció una misteriosa visión que quería celebrar en los años 60. Pablo VI también tuvo conocimiento de esta visión, aunque no hizo una revelación clara al respecto. Juan Pablo II, a su vez, fue el encargado de revelar el secreto en el año 2000, durante la beatificación de los pestecitos. El cardenal Sodano emitió una interpretación de este secreto sin revelarlo por completo, lo que resulta un tanto inusual, ya que normalmente un documento se publica antes de ser interpretado. Por eso, la mayoría de la gente está familiarizada con la visión del ángel con la espada de fuego apuntando a la tierra, simbolizando el castigo y la necesidad de penitencia. La Santísima Virgen también aparece en esta visión, como apagando levemente la llama de la espada del ángel, mostrando su deseo de castigar a la humanidad de una manera más suave. Se trata de una visión famosa que debe leerse rápidamente para evitar revelar todos los detalles, y también presenta a un obispo especialmente vestido. Aquí resumimos lo visto en una celebración de boda, donde se compara a Dios con cómo las personas se ven en el espejo cuando pasa un obispo vestido de blanco. Teníamos la sensación de que era el Papa, y otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subieron una montaña empinada junto con el Papa. Asimismo, murieron una tras otra diferentes personas, entre ellos obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Es curioso que el Padre, mientras camina por una ciudad en ruinas y llena de cuerpos, comparta cierto parecido con el aspecto de su hermana cuando fue testigo de esa iluminación divina, de esa revelación que describió en sus escritos. Mencionó que la tierra parecía haber perdido el equilibrio, provocando una inmensa devastación y purificación, con abundancia de cadáveres. Sorprendentemente, esta conexión entre padre y hermana no se menciona en el mensaje oficial o tal vez no se revela. El mensaje oficial y luego otro tema muy enigmático que, por falta de tiempo, no será posible profundizar mucho más, es el supuesto asesinato del cardenal Sodano en 2000. Él afirmó directamente que fue Juan Pablo II quien sufrió el atentado el 13 de mayo de 1981, en la plaza de San Pedro, cuando Ali Akka, un turco, le disparó en un intento de matarlo. El propio João Paulo II afirmó que una mano disparó y la otra guió la bala. Recuerda que la conexión con tu ser interior es un camino continuo y lleno de aprendizajes, así que te invito a seguir explorando y creciendo en tu propia búsqueda espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual, y esperamos que este mensaje te haya ayudado a sentir más conectado y guiado en tu camino. Hasta la próxima. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.